algo habrán escuchado de esto, de este concepto de la inversión circular. Y la idea de la inversión circular es, bueno, o sea, desde la perspectiva de lo que vamos a hacer nosotros, la idea de inversión circular es poder extender el concepto de reflexión, pero también para circunferencias, ¿no? O sea, tenemos la idea dada una recta, pues teníamos la idea de una isometría que era reflejar sobre la recta, reflejar con una recta como eje, todos los puntos de la recta se quedan fijos y las dos regiones del plano que quedan divididas por la recta se intercambian entre sí, no bajo la reflexión. Entonces, queremos hacer algo parecido, definir algo parecido, pero también para circunferencias. Entonces, o sea, pensando así como muy a largo plazo de lo que vamos a hacer en el curso, en algún momento vamos a estar en un lugar en un espacio donde las circunferencias van a ser como nuestras rectas del espacio en el que vamos a estar. Y la inversión sobre ellas, la inversión va a ser la reflexión sobre ellas, ¿no? Entonces, digamos que ya como habíamos visto en el capítulo anterior, las reflexiones son como la base de todas las isometrías en el caso del plano euclidiano. Pues va a pasar lo mismo en el caso del plano hiperbólico, solamente que tengo que modificar o ajustar mi concepto de reflexión. A ver. Entonces, ok. Entonces, ahora vamos a platicar un poco a qué me refiero con la inversión. Sí, ajá. Vamos a definir, digamos, el concepto de inversión, o a platicar un poco del concepto y ahorita escribo ya la definición bien, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo una circunferencia K, ¿no? Tengo su centro vamos a ponerle Q, y yo tengo un número complejo Z, ¿no? Entonces yo quiero definir una operación, como ya les dije, una operación o pues una transformación que a cada punto del plano le asocia una especie como de reflejado con respecto del círculo, ¿no? Entonces, a ver, entonces el inverso de Z, ¿cómo lo pongo? Lo voy a poner aquí así. El inverso de Z va a ser un punto que va a estar, bueno, el inverso de Z con respecto de la circunferencia K va a ser un punto que va a estar dentro de la recta que une K con Z. O sea, va a ser un punto, digamos, que va a estar en ese rayo, en el rayo que va de Q a Z. O sea, va a ser un punto ahí. Vamos a suponer que es este punto de aquí. Vamos a ponerle así. Y KZ, o sea, el inverso de Z con respecto de la circunferencia K, va a ser un punto dentro de esa recta, de manera que ¿qué? Ahora aquí déjenme ver la propiedad, no me vaya a equivocar. La distancia de aquí de Q a Z multiplicada por la distancia de Q al inverso de Z sea igual al radio de la circunferencia al cuadrado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner, este es el radio. Este es el radio de la circunferencia, ¿no? Entonces,
Yo me tomo un punto Z, o sea, aquí Z lo tomé adentro del círculo, pero puede estar afuera, ¿no? O puede ser un punto de la misma circunferencia. Pero bueno, me tomo un punto Z, entonces el inverso va a ser un punto que va a estar en el rayo que va del centro de la circunferencia Z, o sea, va a ser un punto dentro de este rayo de línea recta, esta semirrecta, vamos a suponer que es este, de tal forma que la distancia de aquí a aquí multiplicada por la de aquí a aquí, la distancia de Q a Z multiplicada por la distancia de Q al inverso de Z, con respecto a la circunferencia, sea igual al radio al cuadrado. Entonces, bueno, pues ya, a ver, esa es la idea, ¿no? La idea del inverso de un punto con respecto a una circunferencia. Entonces, ok. Entonces, a ver, el inverso de Z con respecto de la circunferencia K vive en la semirrecta que empieza en Q y pasa por Z. Esa es una condición. Y la otra condición pues, es lo que les digo de la distancia, ¿no? Y la distancia de Q a Z multiplicada por la distancia de Q al inverso de Z con respecto del círculo K es igual a R cuadrada, pues donde R es el radio del círculo pues, sobre el que estoy invirtiendo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que necesito para definir el inverso de un punto con respecto de un círculo? Pues necesito un círculo, necesito el centro, y bueno, y ahí bueno, más bien, necesito el centro y el radio, ¿no? Con eso ya tengo un círculo. Y pues, mediante estos dos criterios yo puedo definir el inverso de un punto con respecto del círculo, ¿no? Ok. ¿Qué más? A ver, nada más, o sea, bueno, digamos, inmediatamente después, ahorita voy a encontrar una regla de correspondencia, o sea, ya voy a decir I K de Z es igual a Z menos T, a Z conjugado entre R, etcétera, 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 ¿no? O sea, voy a encontrar una forma directa de calcular el inverso de un punto, pero primero nada más con esta noción, así como yo lo estoy poniendo, ¿qué creen que pase si yo, por ejemplo, en este caso agarré Z Z lo agarré cerca o bueno, adentro de la circunferencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo agarro a Z y lo empiezo a acercar hacia el centro de la circunferencia? Este punto de aquí, ¿qué le va a pasar? O sea, digamos, si yo empiezo a calcular inversos de puntos que estén cercanos al centro, el inverso, ¿qué le va a pasar al inverso? ¿Se va a alejar o se va a acercar a la circunferencia? ¿Ustedes qué se imaginan que vaya a pasar? Digamos así como está dibujado aquí, si yo simplemente sobre esta misma línea recta yo empiezo a acercar a Z al centro, ¿qué le va a pasar al inverso del punto Z? Se va a alejar. Sí, se va a alejar. ¿Por qué? Porque la distancia, bueno, necesitamos que el producto de Q menos Z, bueno, en valor absoluto por el valor absoluto de Q menos IK de Z, sea igual a R cuadrada, pero Q de Z va a ser muy pequeño. Entonces necesitamos que el valor de Q menos IK de Z, en valor absoluto, sea más grande para que su multiplicación nos dé R cuadrada. Ajá, exactamente eso, ¿no? O sea, el producto de estas dos cosas tiene que ser siempre una constante R cuadrada, ¿no? Entonces, justamente como dice Víctor, si Z está muy cerca del centro,
Entonces, pues la distancia entre Q y Z va a ser chiquitita, y para que el producto con el inverso me dé, para que el producto de la distancia de Q con el inverso me dé R cuadrada, pues entonces esta distancia se va a tener que ser muy grande, ¿no? O sea, esa es la idea. Si esto está chiquito, a ver, lo voy a poner aquí abajo eso. Entonces, observación. Si Z tiende a Q, ¿no? Entonces, el inverso de K aplicado a Z, pues tiende a infinito, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea de, bueno, a ver, lo voy a poner así más bien. El módulo tiende a infinito, ¿no? Para que, es que, bueno, es que aquí lo tengo como, bueno, sí lo voy a dejar así como está. Esto nada más es o sea, es que, bueno, no hemos hablado de límites aquí, ¿no? Formalmente lo que estoy escribiendo, pues a lo mejor no es así como, no está 100% justificado, pero yo creo que la idea se entiende. La idea es esa, ¿no? O sea, entre más cerca esté Z del Q, pues entonces el inverso va a estar cada vez más alejado de Q, y pues, o sea, si yo estoy muy, 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 muy cerquita de Q, pues este va a estar muy, 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 muy lejos, ¿no? Pues cuando digo que el inverso tiende a infinito, pues me refiero a eso, ¿no? A que se aleja del centro de la circunferencia muy, muy, o sea, muy agresivamente con respecto de la velocidad con la que Z se acerca al centro. Ok, ¿qué más? Bueno, y al revés, ¿qué pasa al revés? O sea, ¿qué pasa si yo Z lo empiezo a alejar? O sea, sobre esta misma línea recta yo empiezo a alejarlo del centro. O sea, me salgo de la circunferencia y me empiezo a alejar, 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 alejar sobre puntos de esta misma línea recta, pero ya no acercándome al centro, sino más bien alejándome del centro. O sea, lo voy a escribir así, ¿no? Si Z tiende a infinito, ¿no? Que bueno, otra vez, como les digo, no he hablado de conceptos de límites, pero no es necesario introducir ese formalismo solamente para concluir lo que les quiero enseñar. Aquí, los que les quiero ilustrar aquí. Si Z tiende a infinito, entonces, ¿qué pasa con el inverso de Z? Va a estar cerca de Q. ¿Sí están de acuerdo? ¿Los demás? Sí. Luis, Sí. ¿tú qué opinas? Sí, ok. Pues sí. Pues, y el razonamiento es el mismo, ¿no? O sea, si este es muy grande, pues entonces, pues, para que el producto sea R cuadrada, pues entonces este se va a tener que hacer chiquitito, ¿no? Entonces, pues sí, si Z tiende a infinito, entonces el inverso de Z, el inverso de Z con respecto de K, tiende a Q, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, puntos que estén muy alejados del centro, sus inversos van a ir a caer cerca del centro. Y al revés, puntos que estén muy cerca del centro, sus inversos con respecto de la circunferencia, pues van a ir a dar muy lejos, ¿no? Del centro. A ver, ¿y qué pasa? A ver, bueno, esta pregunta, a ver. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el inverso de Q con respecto de la circunferencia acá? Mediante estos dos criterios que yo puse aquí. O sea, como si Z estuviera en Q. Si Z fuera igual a Q, ¿qué pasa? Sería como el punto al infinito en esa. Pues bueno, a ver, hay una cuestión, ¿no? O sea, hay una cuestión que yo no puedo aplicar ninguno de estos dos criterios. ¿Por qué? O sea, así como lo escribí, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea,
O sea, si Z es distinto de Q, pues entonces Z y Q determinan una semirrecta, ¿no? Una única semirrecta. Pero si Z es igual a Q, pues no, pues hay muchas semirrectas que empiezan aquí y que empiezan aquí, ¿no? No hay una única recta, no hay una única recta que pase por Q y por Q. Hay muchas. Entonces hay una ambigüedad ahí, porque, digamos, en esta afirmación que yo estoy poniendo, bueno, en este criterio, yo estoy presuponiendo, o sea, no lo estoy escribiendo aquí, ¿no? Pero estoy presuponiendo que Z y Q son distintos para que exista esta semirrecta. Y la otra es que si Z es igual a Q, pues la distancia de Q a Z es 0. Y entonces este de aquí, pues no hay ningún número, no hay ningún punto en el plano complejo que multiplique, o sea, que satisfaga que su producto con 0, bueno, que el producto de la distancia de L con Q y 0 sea R cuadrada, ¿no? Porque cualquier cosa no importa qué punto del plano agarre yo esta cosa, este producto siempre va a ser 0 porque este de aquí es 0, ¿no? Porque la Z es igual a Q. Entonces, pues así formal, o sea, estrictamente hablando, no está definido el inverso del centro. Pero, por esta idea de aquí, o sea, por estas dos observaciones, yo podría decir que el inverso del centro de la circunferencia es el infinito. O sea, pues, es un punto que le voy a llamar infinito, ¿no? Pero bueno, de esta forma ya, si yo pienso a la inversión circular como una función del plano, pues entonces hay un problema porque la función no está definida en todo el plano, porque no está definida para el centro de la circunferencia. Si yo la quiero definir en el centro de la circunferencia, tengo que agregarle un punto al plano. Le tengo que agregar justamente este punto de aquí, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Algún comentario? ¿Podrías repetir eso último? ¿Del punto? Sí, o sea, ajá, o sea, si yo quiero pensar a la inversión como una función del plano complejo, entonces hay dos opciones. Una, al plano yo le quito el centro de la circunferencia, ¿no? Porque así como yo la estoy definiendo aquí, cuando Z es igual al centro de la circunferencia, pues esta cosa no está definida, ¿no? O sea, porque no se pueden, o sea, no hay ningún punto del plano que satisfaga estas dos cosas. Que yo pueda llamar el inverso del centro de la circunferencia. Entonces, hay dos opciones. O yo al plano le quito el centro de la circunferencia, ¿no? Y entonces, pues así ya la inversión está definida para cualquier punto del plano, excepto para el centro de la circunferencia. O, si yo a fuerza lo quiero definir en el centro de la circunferencia, pues para que todo tenga sentido, yo tengo que agregarle un puntito al plano, que pues es un punto nuevo, ¿no? Un punto nuevo al que le voy a poner este nombre. O sea, son las dos opciones que tengo, ¿no? O le quito el punto donde hay bronca, o le pongo el punto donde hay bronca y le agrego un punto más, que sería la imagen del centro de la circunferencia bajo la inversión. Ok, ¿Sí? gracias. Bueno, entonces, ese comentario que acabo de escribir, que acabo de decir ahorita, lo voy a... Ok. Bueno. Bueno, a ver, antes de eso que acabo de decir, antes de escribir ese comentario que acabo de decir, voy a poner otra observación. Nada más. A ver. Supongamos que yo ya tengo Z, un punto que no es el centro de la circunferencia, ¿no? Y yo me fijo en su inverso con respecto de esta circunferencia, que es este, ¿no? Este punto de aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo me fijo en el inverso
del inverso de z con respecto de la circunferencia. ¿Eso a qué será igual? El mismo punto Z, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, bueno, si tomamos primero el inverso de Z, bueno, por ejemplo, así como está en el dibujo, vamos a quedar en el punto que está acá afuera, ¿no? Luego necesitamos el inverso para este inverso de Z, pero, ay, ¿cómo lo explico? Pues sí, o sea, a ver, según lo que está descrito aquí, el inverso de este punto con respecto de la circunferencia tiene que ser un punto que vive en esta semirrecta, ¿no? Ajá. Y solo hay uno que satisface esta propiedad. O sea, solo hay un punto dentro de esta semirrecta que satisface que la distancia de Q a este punto es multiplicada por pues, el que va a ser el inverso de este, me dé R cuadrada, ¿no? O sea, solamente hay Sí. un punto, la distancia de aquí a aquí, multiplicada por la distancia de aquí al que va a ser su inverso, que sí va a ser Z, me da R cuadrada, ¿no? Solo hay un punto. Si yo estuviera considerando no solo la semirrecta, sino toda la recta, o sea, toda la recta que pasa por el centro y este, esto que estoy diciendo va a quedar más claro cuando ya tenga la regla de correspondencia de la inversión, ¿no? Pero, digamos, aún así con estas dos nociones se puede concluir lo que estoy diciendo. Si yo estuviera considerando toda esta línea recta, pues entonces sí habría otro punto que también satisface esta propiedad. Pero como solo estoy tomando este pedazo, pues solo hay uno. ¿Y cuál es? Pues Z, ¿no? O sea, porque Z ya cumple esta propiedad de que el producto de Q con Z multiplicado por el de Q con el inverso de Z es R cuadrada. Entonces, el inverso del inverso no le queda de otra más que ser el mismo punto Z. Entonces, a ver. El inverso de Z, bueno, más bien. El inverso de Z, pues, aplicado dos veces, esto es igual a Z. O sea, es decir, que la inversión compuesta consigo misma es la identidad. Entonces, a ver, pues, y si se fijan, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, esto es más o menos lo mismo que pasaba con las reflexiones, ¿no? O sea, las reflexiones, si tú reflejas este punto con respecto de una recta, reflejas y obtienes el otro punto, ¿no? Y luego vuelves a aplicar la reflexión, pues este punto se regresa al original, ¿no? Eso es lo que pasaba con las reflexiones. Que cuando tú las compones consigo mismas, te daban la identidad. Y entonces eso me obliga a que si yo quiero definir la inversión circular en el centro, y digamos, lo mando al punto al punto que voy a agregar, que así le voy a llamar el punto al infinito, entonces el inverso de este va a ser el infinito, y entonces yo tendría que definir la función para el infinito también, ¿no? Yo tendría que decir cuál es el inverso del infinito con respecto de una circunferencia. ¿Cuál creen ustedes que sea el inverso del infinito con respecto de una circunferencia? Tomando en cuenta esto. Y esto, de arriba. ¿El centro? El centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, a ver, ya, eso es lo que voy a escribir aquí. A ver, entonces, a ver, consideramos a ver, pues lo voy a poner como definición, ¿no?
No, más bien. Para que sea más rápido. Vamos a decir que C gorrito va a ser igual al plano complejo, unión, el conjunto, que solamente tiene un punto, o sea, eso va a ser el plano complejo, unión, o sea, le voy a pegar un punto que pues le voy a poner así infinito, ¿no? Entonces, a esta cosa, al plano complejo, unión, le voy a llamar el C gorrito, ¿no? C con esta cuña. Uh-huh. Entonces, a esta cosa le llamamos el plano complejo extendido. Uh-huh. Ahora, hay otra, bueno, eso a lo mejor. Voy a acabar de hacer mis comentarios de inversión y les hago una después, si me da tiempo, les puedo platicar un poco de cuál es la interpretación geométrica de esta cosa. Porque, o sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar al plano, pues así, ¿no? Como el plano nada más. Y si tú le estás agregando un punto, pues así como, pues que ese punto dónde está, ¿no? O sea, como dónde lo ubico dentro de la imagen mental que yo tengo del plano complejo. Ok. Entonces, ya definiéndola otra vez, o sea, ahora como otro punto, considerando la inversión como un mapeo del plano complejo extendido, como pues un mapeo del plano complejo extendido en sí mismo, tenemos que el inverso del centro de la circunferencia pues tiene que ser igual al infinito y el inverso del infinito tiene que ser el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una convención que vamos a tomar, ¿no? Ok. Ok, lo que seguiría sería ver la regla de correspondencia de la inversión. Pero no sé si me dé tiempo de ver esto. No, déjame ver si antes de la regla de correspondencia no tengo que decir otra cosa. No. Ok. Bueno. Entonces, a ver, en estos 10 minutos que quedan, vamos a ver digo, esto ya, la regla de correspondencia así ya de la inversión circular la vemos mañana. Nada más quiero decir un poco quién es este objeto. Entonces, ¿algunos de ustedes han escuchado de la proyección estereográfica? ¿Han escuchado esa palabra? Se ocupa en geología, ¿no? Son como redes. ¿Cómo? Que según yo se ocupa en geología para representar cosas en un plano circular. Bueno, a ver. No, o sea, la proyección estereográfica es una función que relaciona una esfera con el plano complejo. Bueno, con el plano, no tiene que ser complejo, no, con cualquier plano. Entonces, a ver, vamos Ok, pues ya debido a que no todos lo conocen, pues igual no está de más mencionarlo, ¿no? Ay, pero me va a quedar muy feo el dibujo. Le haré.
Bueno, a ver, creo que sí se puede. Entonces, a ver, imagínense que tengo yo una esfera, ¿no? Y este es el ecuador de la esfera y este es el polo norte. Y la esfera es tal que es tangente a un plano en un punto, en el polo sur, ¿no? Digamos. Entonces, a ver, nada más así, o sea, de lo que les voy a decir se puede calcular la regla de correspondencia así exactamente, ¿no? Yo puedo definir una regla, una función que a todos los puntos de norma 1 en R3 le asocie un punto en el plano R2. Pues eso se puede hacer. No lo voy a hacer aquí porque no lo vamos a usar, ¿no? Nada más es a nivel conceptual. Pero fíjense, a nivel conceptual piensen en lo siguiente. Yo me voy a tomar un punto en la esfera diferente del polo norte, distinto del polo norte. O sea, vamos a suponer que es este punto. Me voy a fijar en la recta que une el polo norte con él. Y me voy a fijar dónde esa recta intersecta al plano que estoy poniendo, este plano de aquí, que yo estoy suponiendo que es tangente a la esfera en este punto, ¿no? Entonces yo puedo definir una función que a cada punto de la esfera distinto del polo norte le asocie un punto en el plano, ¿no? Esa cosa se llama la proyección estereográfica. O sea que yo estoy proyectando cualquier punto de la esfera a un punto dentro del plano R2, ¿no? O del plano complejo en el caso de nosotros, ¿no? Que estamos pensando en números complejos. Y al revés también puedo hacer lo mismo, ¿no? A cualquier punto del plano complejo, cualquiera de estos puntos yo me puedo fijar en la recta que une ese punto con el polo norte de la esfera, y donde esa recta intersecte a la esfera, entonces yo a cada punto del plano le puedo asignar el punto en la esfera, ¿no? Entonces vamos a decir, yo tengo una función P que va de la esfera S2 menos el polo norte en el plano complejo, ¿no? Bueno, o sea, en el plano, ¿no? Aquí vamos a decir que es complejo porque estoy usando números complejos, ¿no? Pero si se fijan, esto está curioso, ¿no? Porque esta función, así como se las estoy platicando, resulta que es una biyección. Bueno, y es muchas cosas más además de una biyección, ¿no? Entonces, tiene muchas propiedades, pero o sea, a nivel más básico, es una biyección. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo a la esfera le quito un punto, que es el polo norte, entonces tengo la misma cantidad de puntos, o hay una relación natural entre la esfera sin un punto y el plano complejo. Entonces, si yo al plano le pongo un punto, le agrego un punto, eso sería lo mismo que haberle agregado el punto que le quité a la esfera, ¿no? Haberle agregado el polo norte a la esfera. Entonces, lo que se suele decir es que si yo me considero el plano complejo extendido, que es al plano complejo agregarle un punto, que sería el punto del infinito, entonces es el plano complejo extendido, se piensa como una esfera. Bueno, aquí ya ver. Se piensa como una esfera donde el polo norte, pues, de la esfera es el punto al infinito. Y esa cosa se le llama la esfera de Riemann. Aquí. Entonces, yo tengo el plano complejo, y si le agrego un punto, lo que estoy haciendo es que estoy, digamos, colapsando todo el horizonte del plano complejo, lo estoy colapsando arriba, ¿no? En el punto al infinito. Entonces, geométricamente lo que se suele hacer es interpretar el plano complejo extendido, que es el plano complejo unión el punto al infinito. Se suele pensar como una esfera, ¿no? Por esta cosa que les comenté aquí, por esto de la proyección estereográfica. Y eso está muy curioso porque, pues, digo, saliéndome un poco ya de lo que continúa de esto que estamos viendo de inversión circular, pues porque esto quiere decir que yo
a través de las funciones del plano complejo, puedo estudiar conceptos en la esfera, ¿no? O sea, si yo pienso a la esfera como una superficie en la que yo quiero hacer geometría, pues esta relación que estoy pues, bosquejando aquí, me dice que yo puedo intentar estudiar la geometría de la esfera con, eh, con herramientas de números complejos. Y de hecho eso es algo que hacíamos antes en el curso, pero no daba tiempo de ver la geometría de la esfera y después ver la geometría del plano hiperbólico, ¿no? Son muchas cosas. Pero bueno, este comentario lo hago al margen de esto que estaba empezando a ver aquí. Pues es interesante, solo que no lo vamos a ver así tal cual, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en dimensión 2, en superficies, digamos que solamente hay 3 tipos de geometría, que son la geometría del plano euclidiano, que es la que ya vimos, esa ya la tenemos completamente subyugada. Luego, la otra es la geometría de la esfera, que como ya les comenté, pues se puede estudiar totalmente bueno, eso habría que verlo, pero se puede estudiar la geometría de la esfera mediante esta relación con el plano complejo utilizando las herramientas de números complejos. Y la tercera, que sería la del plano hiperbólico, esa también se puede caracterizar por completo con herramientas de números complejos, ¿no? Entonces es algo pues, que, digamos, ilustra muy bien el poder de los números complejos, ¿no? O sea, cuál es el alcance que tienen que tiene pensar al plano con estas coordenadas, pues si tú le pones esas coordenadas al plano, pues tú con esas coordenadas pues puedes caracterizar a los 3 tipos de geometrías que hay en dimensión 2, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, nada más quería hacer ese comentario, digamos, digamos, a todo aquel que le haya quedado dudas de quién es este bicho, pues bueno, en abstracto es simplemente la unión de estos dos conjuntos, pero geométricamente se puede pensar como una esfera donde el polo norte pues, es el punto del infinito y todo el resto de puntos de la esfera que no son el polo norte pues están relacionados con puntos del plano complejo mediante la proyección estereográfica. Bueno, pues ya son casi las 8, chicos. No sé si me quieran preguntar algo de la tarea o ya pues, lo dejamos así para después y mañana continuamos con los temas. ¿Tienen algún